la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Gracias Hola. por estar con nosotros. Aprovechando que Camila nos daba un completo informe del escenario que se vive con la acusación constitucional, ¿les preocupa el hecho de que se hablaba de que ya se prevén algunas bajas de parlamentarios que no van a asistir, algunos votos en contra, incluso desde Chile Vamos abstenciones? ¿Hay preocupación del futuro de la acusación? Mira, yo que tenga entendido, no sé si hay abstenciones de parte de Chile Vamos, pero efectivamente al ganar una acusación constitucional o cualquier cosa, incluso la mesa en la Cámara de Diputados, siempre es más complejo porque las fuerzas políticas están bastante niveladas. Claro. Entonces normalmente se gana por uno. Recordemos que la última mesa fue empate y terminó tirando, la tómbola, ¿no? Pero en el fondo nada de estas cosas son fáciles. Primero que todo porque una acusación constitucional tiene que tener sustento jurídico y también tiene que tener viabilidad política, que fue lo primero que se hizo en un principio. O sea, cuando nace esta acusación constitucional existieron conversaciones no con la democracia cristiana, sino más bien con demócratas, ¿no? Sobre si existía la posibilidad de tal vez evaluarla. Y en ese minuto ellos dijeron que sí, que estaba la posibilidad de evaluarla. No tengo idea al final cómo van a terminar votando, pero lo importante son como los contenidos que se han dado en la comisión revisora que si bien ha sido durante la semana pasada, donde fue solo el abogado representante, el señor Cox, no fue el delegado Durán, pero se dio en el marco y fue muy clara, muy precisa, donde se fueron definiendo ciertas cosas. Y te diría yo que el punto mayor, si bien no es lo más importante, porque a mí en lo personal siempre digo, aquí a la gente se le olvidó que si las cosas tal vez se hubieran hecho de otra forma, tal vez no estaríamos lamentando hoy día 2 muertes. Pero parece que en Chile el tema de las muertes de este niño y esta joven que estaban en la entrada, tratando de entrar al Estadio Monumental, pareciera como que a la gente se le olvidó rápidamente. ¿Y se les olvidó también a los alcaldes de Chile Vamos que hoy apoyan a Gonzalo Durán? Los alcaldes de Chile Vamos al final no fueron a la comisión revisora porque... Pero sí han manifestado, por ejemplo, Mario Desbordes, sí, de Renovación Nacional, ha dicho que no está de acuerdo con la acusación. Exactamente, no está de acuerdo como por la acusación constitucional, claro, como institución. Porque además claramente eso abre esto, podría abrir a futuro también acusaciones constitucionales para quien esté gobernando en ese minuto. Pero yo creo que cuando Mario nosotros vimos al otro lado de la moneda, ¿no? Una avalancha también de acusaciones constitucionales, de las cuales se nos ha criticado mucho, ¿no? Pero sabes que yo hoy día de la mañana pensaba y decía, bueno, tal vez si los gobiernos hicieran mejor su trabajo existirían mucho menos acusaciones constitucionales. Pero en este caso en específico tuvimos 2 muertes. Entonces al final uno tiene que pensar si efectivamente las cosas se hicieron bien, se podría haber evitado eso, o qué fue lo que realmente pesó. Si fue la parte económica, el parar un partido antes de tiempo, si le fue la Conmebol o lo que sea, para tomar una decisión de suspender un partido cuando era inevitable no suspenderlo, porque ya estaban las barras en la cancha, entonces no había salida para eso. Entonces hay argumentos de lado y lado, y hay un argumento que me parece que ellos insisten de que no hay materia constitucional y nosotros insistimos y los abogados que fueron dijeron que sí existía material constitucional. Ahora, porque era el representante natural del presidente de la República. Diputada, y para cerrar este tema y a pasar a lo que sin duda está marcando también el día, lo de Manuel Monsalve, pero para cerrar este tema, ¿hoy día no tienen los votos? Se lo pregunto porque... No te puedo dar esa respuesta. Porque usted dice que, claro, no sabe finalmente cómo va a votar demócrata, la democracia cristiana también está en reflexión. Acabo de escuchar aquí a demócrata decir lo que está diciendo, pero eso se va a ver mañana en la sala. Ahora, igual se gana o se pierda, bueno, yo creo que igual marca un punto para que el día de mañana cualquier actuación de un delegado presidencial, sobre todo en el marco de un evento tan importante o tan que uno puede deducir que podrían existir muchos actos violentos, como es un partido calificado de tipo A, o sea, complejo, se tomen el día de mañana más resguardo e insisto, como que a la gente se le ha olvidado que aquí murieron 2 personas, un niño y una joven, que probablemente si las cosas se hubieran hecho de otra forma estarían vivos. Perfecto, ya. La quiero llevar a otro tema. Hace tan solo algunos minutos, ¿cierto? La Corte Suprema finalmente decide revertir la prisión preventiva de Manuel Monsalve y darle arresto domiciliario total. ¿Qué le parece a usted la decisión de la segunda sala? Mira, nosotros a esta altura no sabemos exactamente cuál fue lo que se basó esa decisión. O sea, el recurso de amparo lo que planteaba era que se estaban vulnerando los derechos al mantenerlo en prisión preventiva 181 días. Y te diría yo que tal vez esa vulneración de derechos le pasa a muchísima gente.
O sea, hoy día sabemos que alrededor del 40% de nuestras cárceles están llenas de personas que están en prisión preventiva y que no tienen alguien que los defienda para justamente caer en esta causal que te manda con arresto domiciliario a tu casa porque supuestamente se le estaría vulnerando algo como persona. Efectivamente, la prisión preventiva es un tema que nosotros hoy día tenemos en el tapete, tenemos que conversar. Supuestamente cuando la persona es un peligro para la sociedad o cuando la persona se puede arrancar, se justificaría la prisión preventiva. Pero yo creo que hoy día se ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva y me gustaría saber qué opina la cantidad de miles de personas que siguen hoy día en las cárceles, a los cuales la Corte Suprema no ha dicho nada. ¿Pero usted dice hay un trato desigual? Yo siento que hay un trato desigual, porque uno de repente ve mucha gente, oye, que está 4 meses, 5 meses, 1 año, lo que sea, y después salen libres de polvo y paja. Y yo creo que sea tal vez mal usado, pero lo estoy diciendo desde este lugar, ¿eh? Yo no soy abogada, pero dado la cantidad de gente que tenemos en prisión preventiva en nuestras cárceles, yo creo que hay que revisar esa norma porque no creo que todos sean un peligro para la sociedad, que todos se vayan a arrancar del país. Tendríamos que mejorar ese tipo de control, tal vez, no sé, con tobilleras, con cualquier cosa. Pero efectivamente hay una vulneración cuando existe la posibilidad que el día de mañana tú salgas libre de polvo y paja y te pegaste 1 año dentro de la cárcel. Ahora, ¿cree que el hecho de que salga Manuel Monsalve se espera que hable? De hecho, nos contaba sí. Andrea Pino que habló con su abogado y ya se espera que hable en los próximos, apenas salga, bien breve. ¿Pero cree que es un caso que vuelve a abrir un flanco para el gobierno, para el presidente de la República? A ver, que esté en prisión preventiva o en su casa es un flanco que se está abriendo todo el tiempo. Cada vez que hay una audiencia, eso es noticia. Entonces, yo me imagino que Manuel Monsalve va a tener la prudencia de decir lo justo y necesario y no como otras personas que no hace mucho tiempo que salieron de la prisión preventiva, dieron una entrevista al Mercurio, hablando incluso de detalles cuando Hermosilla había entrado y claramente a la semana ya lo tenían de vuelta porque no fue prudente. Yo me imagino que Manuel Monsalve a esta altura va a ser muy prudente justamente para no jugar con esa posibilidad, porque probablemente tal vez Fiscalía va a volver a pedir la prisión preventiva y yo creo que él va a tener mucha prudencia dado el tiempo que ha vivido en la prisión en Capitán Llave. Bueno, esto sin duda es un giro inesperado para el Ministerio Público, pero no es el único giro, ¿cierto? También ocurrió algo muy distinto, por supuesto, pero un giro al fin y al cabo en el caso Procultura. Luego de la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el fiscal nacional decide remover del caso solamente, ¿cierto? Del caso Procultura al fiscal Patricio Cooper. ¿Qué le parece a usted la decisión que toma el fiscal nacional? A ver, el fiscal nacional yo creo que está haciendo lo correcto, porque en el fondo él no puede cambiar el foco y se termine esto siendo solo Cooper, porque en el fondo la conversación está muy centrada en lo que era Cooper. Ahora, cuando la Corte le dice de que es duro, lo que escribe... Perdón, solamente para entender, ¿usted está de acuerdo entonces con que haya sacado de la investigación al fiscal nacional? Mira, estaba sorprendida en un principio porque nosotros teníamos otra información. Nosotros teníamos la información de que era el teléfono de Larraín, pero que lo usaba la señora, entonces, pero era de Larraín. Bueno, pero hoy día ya sabemos, de acuerdo a lo que dice la Corte, ¿no? Es que se advirtió de que no era Larraín y de que era la señora Larraín. Y a pesar de todo eso, continuaron las escuchas. A mí me parece que ahí tiene que haber, está bien, eso justifica que el fiscal nacional lo haya sacado y que ponga otro grupo de igual expertise para que esto... A ver, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros buscamos a esta altura? A los responsables y saber dónde está la plata, esa cantidad de plata. Entonces, el foco se va cambiando y perdemos lo importante de la investigación. Ahora, diputada, sus palabras son obviamente opuestas a las que hemos escuchado de algunos de sus colegas en Chile Vamos. Se lo digo ¿por qué? Porque lo que han dicho más bien algunos es que es este intento, que esta decisión del fiscal nacional de remover al fiscal Cooper es un error y un intento por tapar la investigación. Es que no la va a tapar porque nosotros esta semana vamos a ver que esta investigación va a seguir porque además hay mucho interés público. Pero es un error que piensen de esa manera o que acusen de eso. En general nosotros en nuestro sector, pero en nuestro sector derecha ampliada, te diría yo que la derecha más extrema, partió con el hashtag todos somos Cooper. Pero hoy día, después de leer el fallo, uno no podría decirlo,
porque en el fondo, si bien el fallo es duro y de repente incluso lo compara con contratos que hacía la CNI en su minuto, que me parece que no ha lugar, pero bueno, ellos decidieron ponerlo, el minuto de que el fiscal Cooper sabía de que no era el teléfono de la Larraín y era el de la señora, en ese minuto se debería haber parado, porque estamos poniendo en riesgo la vida privada de todo el mundo, lo cual es un derecho fundamental que todos los chilenos y chilenas tenemos. Pero la misma UDI, por eso le pregunto si es que hay diferencia entre Renovación Nacional y la UDI en este tema, porque la misma UDI confirmó que se va a hacer parte del recurso de amparo que presentó la defensa de Josefina Uneus, justamente para apelar ante la Corte Suprema tras el fallo. ¿Es un error esa situación? ¿Hay diferencias sobre la mirada de cómo enfrentar el caso? Yo solo lo hablo Jimeno Sandón. Nosotros ayer estuvimos conversando con el presidente del partido también sobre esto y creemos que el fallo es sumamente contundente al demostrar que efectivamente, en este caso Cooper y compañía, sabían de que no era la Larraín. Entonces, mira, uno tiene que estar en las buenas y en las malas, y efectivamente en esto de alguna forma le da el favor a todos aquellos que usaban la palabra errónea, pero algo tiene sentido, que era el espionaje político, la cual nosotros atacamos muchísimo porque estábamos convencidos de lo que estaba haciendo Cooper era correcto. Pero lo importante es que en Chile y las instituciones tienen que funcionar, pero tienen que funcionar de buena forma y no pueden darse cierto gustito, digamos, cuando la Corte gente ya había avisado que no era el teléfono de él. Yo creo que las cosas se deben hacer bien, vamos a llegar al mismo puerto. ¿Pero fue espionaje para usted? Es que no, la palabra espionaje me parece que es demasiado grande, pero efectivamente eran escuchas que no estaban siendo legales. Porque del minuto que tú sabes, claramente la voz entre un hombre y una mujer son bastante diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú en ese minuto te das cuenta, y probablemente si ella no hubiera conversado con el presidente Boric, tal vez nadie se hubiera continuado en esa escucha y tal vez de alguna forma nadie lo hubiera filtrado, porque no podemos dejar de recalcar que hoy día en Chile tenemos filtraciones y mientras no solucionemos el tema de las filtraciones, esas cosas son doblemente delicadas porque tú puedes afectar la vida de una persona injustamente porque en el fondo partiste en un tema y terminaste en otro. Entonces, yo en este caso personalmente estoy con la Corte porque me cambió la mirada. O sea, yo pensé siempre de que no sabían y que efectivamente era un teléfono en la Larraín, pero en el minuto que se dan cuenta y continúan, yo creo que hay un error y el fiscal nacional hace lo correcto. Que nos gustaría que no, que siguiéramos todos somos Cooper, no, pero yo creo que en el fondo las cosas tienen que ser correctas, las instituciones chilenas tienen que actuar de buena forma, porque si no, todo esto el día de mañana se termina mal usando. Perfecto, ahora quiero llevar a otro tema, la encuesta Cadem. La encuesta, una encuesta que tiene una novedad principal. ¿Le preocupa el hecho de que por primera vez desde 2023, de hecho, José Antonio Kast empata en el primer lugar con Evelyn Matei en un 17%? Sí, en la expresión espontánea. Sí, son cosas que son alertas, que no tienen que hacer pensar cuáles son nuestras estrategias. Si está la correcta o no, pero efectivamente también en la segunda vuelta siempre Evelyn Matei sigue ganando. O sea, es preocupante, pero tampoco es de loco por el hecho de que sigue ganando Evelyn Matei en segunda vuelta, pero también es muy notable que nosotros la derecha tengamos hoy día ¿te imaginas que hubiéramos ido a primaria? ¿Cómo hubiera sido la primera vuelta? Hubiera sido en primera vuelta. No hubiera sido ni siquiera tal vez probablemente una segunda vuelta. Lamentablemente perdimos esa oportunidad, insistimos muchas veces de que fuéramos una primaria, cosa de tratar de ganar incluso la primera vuelta, pero eso está indicando que hay una fuerte recriminación hacia lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric y también hay algo que nosotros esperamos que vaya bajando, que es mucho más fácil la política de la cuña dura, el todo somos Cooper, a la política moderada, del todo nada, que queremos terminar con el todo nada, que es más lenta, pero es más segura. Y esperamos que a los chilenos les haga mucho sentido de que no podemos pasar en esta suerte como de cumpleaños mono, que es pegarle y pegarle al gobierno, pero hay que pegar con argumentos, con proposiciones, y que yo creo que Evelyn Matei representa mucho mejor esa política un poco más moderada de consenso, que la vimos en la reforma de pensiones, que no la vimos en José Antonio Kast, que lo único que hicieron fue darnos duro, y yo creo que con eso Chile no va a terminar avanzando. Y para cerrar el tema, ¿a qué lo atribuyen? Porque usted dice, claro, que no es bueno, ¿cierto?, pegarle al gobierno. Tan solo se conoció, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema, acusó la candidata de Chile Vamos una suerte de impunidad. Con el caso Monsalve. Sí, pero con Procultura también han habido duras críticas y apuntando directamente al gobierno. Y yo también critiqué, por eso te digo, porque nos supimos otras cosas después. ¿Pero qué tiene que cambiar a su juicio en la Yo creo que, mira, campaña? esto también se debió por la baja de Kast, o sea, de Kaiser. También hay vasos comunicantes también entre uno y el otro.
Y yo creo que es un tipo de hacer política de los cuales nosotros no estamos dispuestos, nosotros no queremos seguir con esta política del todo o nada, queremos que Chile se vuelva a poner de pie, pero que volvamos a la política de los consensos. ¿Y qué debería lamentablemente ser hoy día la gente tiene tanta frustración, que lo único que quiere es que uno haga un Twitter o lo que sea lo más duro posible. El programa Sin Filtro, ¿no? Para mí me parece nefasto que la gente está como circo romano, quién le pega más al otro, quién ganó. Yo creo que eso nos está haciendo muy mal. Así que yo creo que tenemos una estrategia la cual vamos a continuar y la evaluaremos en un tiempo más, pero no vamos a caer en ese populismo de estar solo golpeando, pero sin argumento. Cuando hay que golpear, pero tiene que ser con harto argumento. Pero no va a ser la tónica y lo que nos va a caracterizar a nuestra candidata eso. Nosotros hemos tomado otro camino y creo que al final nos va a dar mucho más rédito en la elección y sobre todo en la segunda vuelta. Ahora, ¿cómo se llega al centro? Justamente con un discurso mucho más moderado. ¿Y eso está faltando hoy día? Mira, ese discurso más moderado, cree usted? Yo creo que a Chile entero le falta el discurso moderado. ¿Pero a la candidata de Chile Vamos? Yo creo que no. En algunos casos lo ha hecho y ha sido muy moderada, por ejemplo, en el tema de las pensiones, que nos dieron como bombo en fiesta. Pero hoy día la gente va a empezar a recibir su plata, la espuma de la cerveza ya bajó, los ánimos se calmaron y hay que mirar nuestra historia. Yo creo que es muy importante. Chile, ¿cuándo fue en el periodo que más creció? Donde Chile tuvo las mejores políticas, fueron ese minuto que existían los consensos. Y al menos yo, Jimena Sandón, estoy absolutamente dispuesta a volver a la política de los consensos, porque como decía el mismo Pepe Mujica, hay que terminar con la política del todo o nada, porque cuando existe, al final es nada. Y como decía él, hay que ir tirando unas moneditas en el camino para que los consensos lleguen. Mire, con una cita de un referente de izquierda. Así somos. Diputada, muchas gracias por esta entrevista en Semana Política. Bueno, que le vaya muy bien muchas gracias por la invitación. En el Congreso. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vaya.